Mi nombre es Sofía Cruz Esquivel y mi proyecto es El Pantano de la Luna. Dennis Barry se había esfumado en alguna parte, en alguna región espantosa y remota de la que nadie sabía. Estaba en la última noche que pasó entre los hombres, y escuché sus gritos cuando el ser lo atacó. Pero ni todos los campesinos y policías del condado de Meade pudieron encontrarlo, ni a él ni a los otros, aunque los buscaron por todas partes. Y ahora me estremezco cuando oigo croar las ranas en los pantanos o veo un bla 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 de la luna de los lunares solitarios. Había intimidado con Dennis Barry en Estados Unidos, donde éste se había hecho rico, y lo felicité porque él recompró el viejo castillo junto al pantano. En el somnoliento de Kildare procedía su padre, y de ahí era donde quería disfrutar de su riqueza. Entre parejas ancestrales, los de su estirpe antaño se desordenaban sobre Kildare, y habían construido y habitado el castillo. Pero aquellos días ya resultaban remotos, así que durante generaciones el castillo había permanecido vacío y arruinado. Tras volver a Irlanda, Barry me escribía a menudo contándome cómo, mediante sus cuidados, el castillo gris veía alzarse con torre tras torre como los restaurados de los muros, tal como se alzarán ya tantos siglos antes, y como los campesinos lo bendecían por devolver los antiguos días con su oro en su alta mar. Pero después surgieron problemas y los campesinos dejaron de bendecirlo y lo rehuyeron como una maldición. Entonces me envió una carta pidiéndome que lo visitase, ya que se había quedado solo en el castillo, sin que nadie con quien hablar fuera de los nuevos criados y peones contratados en el norte. La fuente de todos los problemas era la siniega. Según me contó Barry la noche de mi llegada al castillo, alcancé Kildare en el ocaso veraniego, mientras el oro de los cielos iluminaba el verde de las colinas y arboledas y el azul de la ciénaga, donde sobre el lejano oeste unas extrañas ruinas antiguas resplandecían una espectral. El crepúsculo resultaba verdaderamente grato. Para los campesinos, Balliol me había puesto en guardia y decían que Kildare estaba maldita, por lo que casi me estremecí al ver los altos torreones dorados por el resplandor. El coche de Barry me había recogido en la estación de Balliol, ya que el tren pasaba por Kildare. Los aldeanos habían equivocado el coche y su conductor, que procedía del norte, pero a mí me habían susurrado cosas, empalideciendo al saber que iba a Kildare. Y esa noche, tras nuestro encuentro, Barry me contó por qué. Los campesinos habían abandonado Kildare porque Dennis Barry iba a desacar la Gran Ciénaga. A pesar de su gran amor por Irlanda, Estados Unidos no la había dejado intacto y odiaba ver abandonada la amplia y hermosa extensión de la que podía extraer turba y desecar las tierras. Las leyendas y supersticiones de Kildare no lograron conmoverlo, y se burló cuando los aldeanos primero rehusaron ayudarle y más tarde, viéndolo decidido, lo maldijeron marchándose a Balliol con sus escasas pertenencias. En su lugar contrató trabajadores del norte, y cuando los criados lo abandonaron también lo reemplazó. Valerie encontraba solo entre forasteros, así que me pidió que lo visitara. Cuando supe que temores habían expulsado a la gente de Kildare, me reí tanto como si mi amigo, ya que tales miedos eran de la clase indeterminada, estrafalaria y absurda. Tenían que ver con alguna absurda leyenda tocante a la ciénaga, con un espantoso espíritu guardián que habitaba las extrañas ruinas antiguas del lejano islote que visitara al ocaso. Cuentos de luces danzantes en la penumbra lunar y vientos helados que soplaban cuando la noche era cálida. Los fantasmas blancos moderando sobre las aguas y con su supuesta ciudad de piedra sumergida bajo la superficie pantanosa, pero descansando sobre todas las locas fantasías. Única ser únicamente repetida, esta por la maldición caería sobre que o hace tocar o drenar el inmenso pantano rojizo. Había secretos, decían los campesinos, que no debían resbalarse, secretos que permanecían ocultos desde que la plaga exterminase a los hijos de Parlotan. En los fabulosos años previstos a la historia, el año de los invasores, se cuenta que esos retoños de los griegos fueron los que enterrados en Talag. Pero los viejos de Kildare habían de una ciudad protegida por su diosa de lunar tutelar, así como los montones boscosos que la ampararon cuando el hombre de Neb. Llegaron a Skythia y a 30 barcos. Tales eran absurdos cuentos que habían conducido a los aldeanos al abandono de Kildare, y al oírlos no me resultó extraño que Dennis no hubiera querido prestarles atención. Sentía, no obstante, gran interés por las antigüedades, ya que estaba dispuesto a explorar a fondo el pantano con lo que lo destacasen. Había ido con una frecuencia a las ruinas blancas del islote, pero, aunque evidentemente muy antiguas
y su estilo guardaba poca relación con la mayoría de las ruinas irlandesas, se encontraba demasiado deteriorado para ofrecer una idea de su época de gloria. Ahora se acaba a punto de comenzar los trabajos de drenaje y los trabajadores del norte pronto despojarían a la siniega prohibida del musgo verde y del brezo rojo y aniquilarían los pequeños regatos sembrados de conchas y los tranquilos estanques azules bordeados y juncos. Me sentí sin aliento cuando Barry me contó todo aquello, ya que el viaje durante él me había resultado fastidioso y mi anfitrión había estado hablando más bien de entrada noche. Un criado me condujo a mi alcoba, que se hallaba en torre ajena, dominando la aldea y la llanura que había del pie al pantano, así como mi propia ciénaga, por lo que a la luz lunar puede ver desde la ventana las silenciosas moradas abandonadas por los campesinos, y que ahora alojaban los trabajadores del norte, y también columbré la iglesia parroquial con su antiguo capitel, y a lo lejos, en la ciénaga que parecía de acecho, las remotas ruinas antiguas resplandeciendo de forma blanca y espectral sobre el islote, el tumbarme creí escuchar débiles sonidos a la distancia, sones extraños y sonidos musicales, que me provocaron una rara excitación de que tiñeron mis sueños. Pero la mañana siguiente, al despertar, sentí que todo había sido un sueño, ya que las visiones que me tuve resultaban más maravillosas que cualquier sonido de flautas salvajes en la noche. Influida por la leyenda, ya que me había contado Barry, mi mente había merodeado en segundos en torno a una imponente ciudad, ubicada en Valle Verde, cuyas calles, estatuas de mármol, villas y templos frisos e inscripciones invocaban de diversas maneras la gloria de Grecia. Cuando compartí ese sueño con Barry, nos echamos juntos a reír, pero yo me reía más, porque se sentía perplejo ante la actitud de los trabajadores norteños. Por sexta vez que se había quedado dormido, despertando de una forma muy lenta y aturdidos, actuando como si no hubieran descansado, aun cuando se habían acostado temprano en las noches. Esa mañana tardé de embale a solas por la aldea bañada por el sol, hablando acá con los fatigados trabajadores, ya que Barry estaba ocupado con los planes finales para comenzar su trabajo de desecación. Los peones no estaban tan contentos como debieran, ya que la mayoría parecía desahogada por culpa de algún sueño, aunque intentaban en vano recordarlo. Les conté el mío, pero no se interesaron por él hasta que le mencioné los extraños sonidos que creí oír. Entonces me miraron de forma rara y dijeron que ellos también creían recordar sonidos extraños. Al anochecer, Barry cenó conmigo y me comunicó que comenzaría el drenaje en 2 días. Me alegré, ya que aunque me disgustaba ver el musgo y el brezo, los pequeños regatos al lago desaparecer, sentía un creciente deseo de posar los ojos sobre los arcaicos secretos de la preta turba pudieran ocultar. Esa noche el sonido de resultantes flautas y pestillos de mármol tuvo un final brusco e inquietante, ya que vi caer en la ciudad de Valle una pestilencia, y luego la espantosa avalancha de las boscosas que cubrieron los cuerpos muertos en las calles. Dejaron expuesto tan solo el templo de Artemisia, con el alto, donde Cleis, la anciana sacerdosa de la luna, yacía fría y silenciosa con corona de marfil sobre sus sienes de plata. Hecho que desperté de repente y alarmado. Por un instante no fui capaz de determinar si me encontraba despierto o dormido. Cuando vi sobre el suelo helado de resplandor lunar y los perfiles de una ventana gótica enrejada, decidí de haber estado despierto en el castillo de Kildare. Entonces escuché en un reloj en algún lejano descansillo de abajo tocando los 2 y supe que estaba despierto, pero aún me llegaba el monótono toque de flauta a lo lejos, aires extraños, salvajes, que me hacían pensar que alguna danza de faunos en el remoto Milenio. No me dejaba dormir y me levanté impaciente, recorriendo la estancia. Solo por casualidad llegué a la ventana norte de la silenciosa aldea. Era dormir, pero las flautas me atormentaban y tenía que hacer algo o mirar. ¿Cómo sospechar lo que las flautas estaban a punto de contemplar? Allí, la luz de la luna que fluía sobre el espacio llano, se desarrollaba un espectáculo de ningún mortal. Haciéndolo presenciado, podría nunca olvidar, son las flautas de caña que me despertaban ecos sobre la ciénaga. Se deslizaban silenciosas y espeluznantemente una multitud entremezclada de oscillantes figuras, acometiendo una danza circular como los halcones deberían ejecutar en honor a Demeter en los viejos días. Bajo la luna de cosecha, junto a Cian, la amplia llanura de dorada luz lunar, las siluetas bailando entre las sombras, y ante todo, el estridente y monótono de las flautas producieron un efecto que ya casi me paralizó, aunque a pesar de miedo noté que la mitad de aquellos danzarines incalzables y maquinales eran peones que yo había creído dormidos, mientras la otra mitad eran extraños seres blancos y aéreos, de naturaleza medio intervenida, que sin embargo surgían meditubundas y pálidas naves desde las amenazas fuentes de la ciénaga.
No sé cuánto estuve contemplando esa visión desde la ventana del solitario torreón, antes de derrumbarme bruscamente en un desmayo sin sueños del que me sacó el sol de la mañana. Ya alto, mi primera intención al despertar fue comunicarme a Dennis Barry todos mis temores y observaciones, pero en cuanto vi el resplandor del sol a través de la enrejada ventanal oriental, me convencí de lo que creía haber visto no era algo real. Propenso a las extrañas fantasías, aunque no lo bastante débil para creérmelas, por lo que en esta ocasión no me limité a preguntar a los peones, que habían dormido hasta muy tarde y no recordaban nada de la noche anterior, salvo brumosos sueños de sueños estridentes. Este asunto del espectral toque de flauta me atormentaba de varias, y me pregunté si los grillos de otoño habían llegado antes del tiempo para fastidiar las noches y acosar las visiones de los hombres. Más tarde me encontré a Barry en la librería, absorto los planes para la gran faena que me acometer al siguiente día, y por primera vez sentí el roce del mismo miedo de que había ahuyentado con los campesinos. Por alguna desconocida razón sentía miedo ante la idea de turbar la antigua ciénaga y sus tenebrosos secretos, e imaginé terribles visiones yaciendo en la nágura bajo las insondables profundidades de la vieja turba. Me parecía una locura que se sacase tales secretos a la luz, y comencé a desear tener una excusa del tema Barry, pero no me atreví a proseguir cuando soltó una de las ondas risotas, así que guardé silencio cuando el sol se hundió llamamente sobre las lejanas colinas y Kildare se cubrió de rojo y oro en medio de un resplandor semejante a un pródigo. Nunca sabré a ciencia cierta los sucesos de esa noche, fueron realidad o ilusión. En verdad trascienden a cualquier cosa que podamos proponer obra de la naturaleza o el universo, aunque no es posible dar una explicación natural a esas desapariciones que fueron conocidas tras su consumación. Me retiré temprano y lleno de temores, y durante un largo tiempo me fue imposible conciliar el sueño en el extraordinario silencio de la noche. Estaba verdaderamente oscuro, ya que a pesar de que el cielo estaba despejado, la luna casi en fase nueva no saldría hasta la madrugada. Mientras me estaba tumbado pensé en Dennis Barry, en lo que podía ocurrir en la ciénaga al llegar al día de alba, y me descubrí casi frenético en el impulso de correr a la oscuridad, coger el coche de Barry y conducir el cocido hacia Vallejo, fuera de las tierras amenazadas, pero antes de que mis temores pudieran concentrarse en acciones, me había dormido y atizaba a sueños sobre la ciudad del valle, fría y muerta bajo de un sudario de sombras espantosas. Probablemente el agudo de las flautas el que me despertó, aunque no fue eso lo primero que noté al abrir mis ojos. Me encontraba tumbado de espaldas a la ventana, desde que se desvaba la ciénaga donde la luna menguante se alzaría, y por lo tanto yo esperaba ver encender la luz sobre el muro opuesto, frente a mí, pero no había esperado ver lo que apareció. La luz efectivamente iluminaba los cristales de enfrente, pero no se trataba del resplandor de la luna. Terrible y penetrante resultaba el raudal de roja refulgencia que fluía a través de la ventana gótica, y la estancia brillaba envuelta de fulgor intenso y ulterrano. Mis acciones inmediatas resultan peculiares para tal situación, pero tan solo en las fábulas de los hombres hacen las cosas de forma dramática y previsible. En vez de mirar hacia la ciénaga en busca de la fuente de una nueva luz, aparte los ojos la ventana, lleno de terror, y me vestí extrañadamente con la turdia de la idea de huir. Me acuerdo tomando mi sombrero y revólver, pero antes de acabar había pedido a ambos sin disparar el que uno ni calmarme al otro. Pasado en el tiempo la fascinación de la roja radiación venició en mí el miedo, y arrastré hasta la ventana oeste, mirando mientras el instante y enloquecedor toque de flauta gemía y reverbaba a través del castillo y sobre la aldea. Sobre la ciénaga caía el diluvio de luz radiante, escarlata y siniestra, que surgía de la extraña y acárriga ruina del lejano islote. No puedo describir el aspecto de esas ruinas, debí estar loco, ya que parecía alejarse de majestuosa y plerótica, espléndida y circundada de columnas. El reflejo de llamas sobre el mármol de la construcción hendía el cielo como cúspide de un templo en la cima de una montaña. Las flautas chirraban y los tambores comenzaron a doblar. Y mientras yo observaba el lleno de espanto y terror, creí ver oscuras formas saltarinas que se soleteaban grotescamente contra la visión de mármol y resplandores. El efecto resultaba titánico, completamente inimaginable, y podría haber estado mirando eternamente y no ser el sonido de flautas parecía crecer hacia la izquierda, trémulo por terror, que se entremezclaba de forma extraña con el éxtasis. Crucé la sala circular hacia la ventana norte, desde la podía verse la aldea y el llano que se abría al pie de la ciénaga. Entonces mis ojos desorbitaron ante un extraordinario pródigo, aunque más grande, así no acabarse de dar la espalda en la escena que desbordaba la naturaleza, ya que por la llanura espectralmente iluminaba rojo, desplandaba la procesión de seres con formas tales que no podían proceder sino pesadillas, medios dislándose, medio flotando por los aires. Los fantasmas de la ciénaga atrevidos de blanco iban retirándose lentamente hacia algunas tranquilas,
Las ruinas de la isla es fantásticas formaciones que surgían alguna danza ceremonial y antigua. Sus brazos ondeantes y translúcidos en los detestables toques de aquellas flautas invisibles reclamaban con un extraordinario ritmo o una multitud de tambaleantes trabajadores que le seguían perruamente con casos ciegos e involuntarios, trasvaleando como arrastrados por voluntad demónica por beso irresistible. Cuando las náyades llegaban a la ciénaga sin desviarse, nueva fila de regados tropezando como borrachos, abandonado el castillo por alguna puerta apartada de mi ventana, fueron dando tumbo de ciego por el patio y a través a parte interpuesta a la aldea, y se unieron intuitivamente a columna de peones a la llanura. A pesar de la altura, puede reconocerlos como los criados traídos del norte, ya que reconocí la silueta fea y gruesa del cocinero, cuyo absurdo aspecto ahora resultaba semejante trágico. Las flautas sonaban, de forma horrible, silenciosa y graciosamente. Las náyades llegaron al agua y se hundieron tras otra contra la antigua ciénaga, mientras la línea de seguidores sin medir sus pasos chapoteaban desmañadamente tras ellas para acabar desapareciendo en un leve remolino de insolubles burbujas que apenas puede distinguir con la luz escarlata. Y mientras el último paético rezagado con el obeso cocinero desaparecía pesadamente de vista en el sombrío estanque, las flautas, tambores se enmudecieron y los cegadores rayos de ruinas se esfumaron al instante, dejando la aldea de la maldición desolada y solitaria bajo de los tenues rayos de la luz recién acababa de salir. Mi estado era ahora en el pie indescriptible caos. No sabía si estaba loco o cuerdo, dormido o despierto. Me salvé de solo merced a un piadoso embotamiento. Creo que haber hecho cosas tan ridículas como rezar a Artemisa, Latona, Demeter, Persafona y Plutón, todo cuando se podía recordar en mis días de estudiosos clásicos de juventud, me acudió a los labios mientras los horrores de la situación despertaban mis supersticiones más arriesgadas. Sentía que me había parecido a la muerte tocada de la aldea y ya había estado solos en el castillo de Conderris Barry, cuya audacia desplomé en el suelo, no inconsciente, pero sí físicamente incapacitado. Entonces sentí el helado soplo desde la ventana, por donde se había alzado la luna, y comencé a escuchar los gritos en el castillo, abajo. Pronto tales gritos habían alcanzado una magnitud y cualidad que no quiero transcribir. Ya me hacen enfermar al recordarlos. Todo cuanto puedo decirles que provenían de algo que yo conocí, como amigo mío. En cierto instante durante ese periodo entremecedor, el viento frío y los gritos debieron hacerme levantar, ya que mi siguiente impresión desde la enloquecida cerrada por la estancia, y a través de corredores negros como la tinta, y fueron cruzando el patio para sumergirme en la espantosa noche. Al alba me descubrieron el ratando trastorno de Valgabul, por lo que enloqueció por completo, pero no fue ninguno de los terrores vistos u oídos antes. Lo que yo musitaba cuando volví lentamente de las sombras eran par de incidentes ascendidos durante mi oída, incidente de poca monta, pero me recomen sin cesar cuando estoy solo en ciertos lugares espantosos a la luz de la luna. Mientras huía de ese castillo maldito por el borde de la ciénaga, escuché de nuevo el sonido, algo común, aunque no lo había oído antes de Kildare. Las aguas estancadas, últimamente bastante desopladas de vida animal, ahora hervían enormes ranas viscosas que croaban aguda e innecesariamente en tonos que desentonaban de forma extraña con su tamaño. Relucían verdes e hinchadas bajo los rayos de la luna y parecían contemplar fijamente la fuente de luz. Yo seguí la mirada de una rana muy gorda y fea, y la segunda de las cosas que me hizo perder el tino. Teniendo entre las extrañas ruinas tan antiguas y la luna menguante, mis ojos creyeron descubrir un débil y trémulo resplandor que no se reflejaba en algunas aguas de la ciénaga, y ascendido por el pálido camino de la mente frébil, me imaginó una sombra leve que debatía lentamente, una sombra vagamente perfilada que se retorcía como arrastrada por monstruos invisibles. Enloquecido como estaba, encontré esa espantosa sombra en un monstruo parecido, una criatura neosada e increíble, una imagen blasfema del que fuera Denis Barris.